El día de hoy tenemos un tema que consideramos interesante, un tema que es fundamental e importante, eso sí, un tema fundamental e importante para entender nuestro llamado. Ahí estoy compartiendo en la pantalla. Hemos titulado a este episodio, pues, Derek, el camino, ¿no? Hablando del camino. Y el tema es hablar de un camino, que hay un solo camino, la vida, que es ese camino, la vida y la bendición, porque cuando Yeshua, nuestro maestro, nuestro dirigente, nuestro jefe, dijo que he venido a traerles vida y también dijo vida en abundancia, ¿no? Eso es importante porque no solamente habla de una vida eterna, sino que habla de vivir bien, y vivir bien no como entiende el mundo, con comodidades, sino vivir bien, feliz, tranquilo, para lo que fuiste creado, ¿no? Esa es la idea, porque peor que la muerte podría ser vivir bajo maldición, vivir en maldición tras maldición, ¿no? Hace más, o aproximadamente, tal vez diría yo, unos 3.300 años atrás, Moisés habló al pueblo de Israel, juntó a la asamblea de Israel a las costas del Jardín, del Jordán, y él decía: apliquen a vuestro corazón todas las palabras que yo les testifico hoy, dice él, para que las manden a sus hijos y a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y él dice luego: porque no es cosa vana, es vuestra vida, dice él. Por medio de esta ley harán prolongar vuestros días sobre la tierra donde van, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esas palabras, a pesar de que pasaron un poco más de 3 milenios, siguen vigentes hasta el día de hoy. Porque la obra de Yeshua, lo que Yeshua ha hecho por nosotros, en síntesis es llevarnos al pacto que con Moisés concretaron una vez en el desierto. O sea, ahora es el nuevo pacto, tiene mejoras, ciertamente, pero las condiciones del pacto siguen siendo los mismos. Las condiciones a las que nuestros antepasados en el desierto estaban sometidos con respecto al pacto son las mismas a las que nosotros hoy en día entramos a este pacto, ¿no? Y eso es importante para poder comprender que si a ellos, como dice Hebreos, yo cito al autor de Hebreos cuando él dice: si ellos, por el testimonio de 2 o 3 testigos, de acuerdo a la ley de Moisés, muere irremisiblemente, cuánto mayor castigo, y aquí le hace un énfasis a la gravedad, cuánto mayor castigo piensan que merece aquella persona que ha pisoteado la sangre del pacto y que ha hecho afrenta al Espíritu de gracia en el cual ha sido santificado. Las condiciones son las mismas, pero hay una gravedad en cuanto a quién dio el mensaje y en cuanto que Yeshua evidentemente es más elevado que Moisés, aunque hizo la misma función de mediador, ¿no? Pero vemos que, quiero resaltar esas palabras que dice: no es cosa vana la ley del Eterno, es vuestra vida. Si entendiéramos y reflexionáramos todos los días en qué significa eso, estaríamos cumpliendo el mandamiento de que todos los días reflexionen sobre la Escritura, sobre el mandamiento, sobre esta palabra que yo les ordeno hoy, dice Moisés. Porque podríamos entender que ciertamente en eso radica no solo la vida, hablando de que puedo respirar, sino que radica la salud, radica que estemos bien, no solamente entre nosotros, entre los nuestros, sino con nuestros enemigos. Nos radica una posición de sabiduría, de inteligencia para tomar decisiones y no fracasar en la vida de la misma manera que están destinados aquellos que no tienen la ley del Eterno como un camino, como una guía. Nos ayuda a entender que tendremos comida y comida en abundancia. Y comida en abundancia no es lo que este siglo ha entendido como alimento, o sea, una sobresaturación de alimentos que no es como tal comida en abundancia. Y eso lo vamos a ir explicando, ¿no? Porque la Torá nos habla con respecto a 3 males, y eso lo vamos a ver, y las condiciones del hombre actual han cambiado, han hecho un giro completo a las condiciones del mundo antiguo con respecto a estos 3 males, que son el hambre, las guerras y las pestes o enfermedades. Pero nos vamos a dar cuenta que la realidad es que es una obra del hombre
y no del Eterno, cuando el Eterno promete, ustedes no van a tener hambre, no van a enfrentar guerras, y si alguien quiere entrar en guerra con ustedes, los 7 caminos saldrán dispersos. Pestes no las van a encontrar porque yo soy su sanador. Sin embargo, hoy en día, el mundo, como en ninguna otra era de la historia humana, se ha encontrado donde la gente ya no muere de hambre como tal en su gran mayoría en el planeta, sino que mueren por mala alimentación. La gente puede prolongar sus días con la medicina y la tecnología médica, pero no tienen una vida como llegar a buena vejez, sino que están postrados en una cama donde no les funcionan ninguno de los órganos, pero los mantienen a través de estos aparatos electrónicos con vida. Eso no es lo que prometió el Eterno, ni lo uno que hablamos con respecto al alimento, ni lo otro. Y las guerras con respecto a que hoy ciertamente no se domina la gente por la espada, pero se puede dominar por la deuda, y somos un país dominado y sometido al imperio, y los dirigentes, por lo menos el que tenemos hoy aquí en este lugar, es sometido al imperio. No la guerra como tal, vemos que no implica solamente la violencia en la guerra, sino no tener la libertad de poder expresar esa soberanía, y estamos sometidos bajo el imperialismo. Entonces, lo que ha creado el hombre tiene apariencia de que, mira, las tasas de mortalidad infantil se detuvieron con la ciencia y la tecnología. Mira, ya nadie muere de hambre, parece como que fuera la maravilla, una panacea, pero la realidad del mundo que vemos, o que no hay guerras como tal, la realidad del mundo es que esa es obra y creación del hombre. Lo que el Eterno ofrece, vamos a ver en la Escritura, que es algo superior y no tiene nada que ver con eso. Esa es una visión falsa de lo que es la vida, la bendición y la esperanza. Y nosotros, lamentablemente, como hemos nacido en esta generación, creemos que eso es lo correcto, que eso es la vida, que eso está bien, pero vamos a darnos cuenta con el estudio de la Escritura, con la bendición del Eterno, que esa no es la vida a la que nos llamó el Eterno. A eso no nos llamó, y tenemos que ir entendiendo esa parte, ¿no? Bien, vamos a ir directamente entonces al estudio y hagamos una reflexión todos los días, cada uno de nosotros, sobre los mandamientos del Eterno, porque las palabras de Moisés son verdaderas cuando dijo: no es cosa vana, es vuestra vida. A los que pretenden decir que, bueno, no es tan importante estudiar, no es tan importante el mandamiento, no es tan importante saber cómo se aplicaba, cómo debo aplicarla hoy, cuál es el fin, cuál es el principio, cuál es el contexto, no es cosa vana, como muchos lo toman, sino que es el hilo de la vida y la muerte para nosotros que estamos dentro del pacto, ¿no? Quiero citar el libro de Deuteronomio. Si usted puede ir conmigo a Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio 11, versos 26 y 28. Al 28, mejor dicho. Deuteronomio 11, versos 26 al 28. Dice lo siguiente: he aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Dicta Moshe, ¿no? Al pueblo. Pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Primero, entender qué es bendición y qué es maldición. El idioma español, como tal, nos hace entender que bendición es decir bien y maldición, pues por lo siguiente, es decir mal. Pero va más allá de palabras o de hablar. A veces creemos que si solamente podemos bendecir con la boca o solamente podemos maldecir con la boca, lo cual no es correcto. En el idioma hebreo, la palabra bendición expresa más bien una idea en la cual engloba las palabras y las acciones de que le vaya bien a una persona, o un remitente en este caso lo envía, busca que le vaya bien, o por consiguiente la maldición, pues busca que le vaya mal. Maldecir no es solamente, repito, hablar, porque leemos en el libro de Esdras que dice, no, perdón, el libro de Nehemías, que Nehemías, cuando se topó con estas personas que regresaban en el tiempo de restauración, y él los golpea, habla de las barbas, los golpea y dice: los maldije, pero realmente no utilizó expresiones de maldición, sino que los golpeó y físicamente los lastimó, usó violencia contra ellos. Pero la palabra que aparece allí en hebreo utiliza ese sentido con respecto a la violencia de una maldición. Por lo tanto, infringir daño a alguien o buscar el daño de alguien, sea con palabras, sea con acciones, es maldición. Entonces la maldición no se queda solamente en hablar, ni la bendición tampoco se queda solamente en hablar. Tiene que ver con acciones. El simple hecho de que usted, y esto lo entendemos muy bien, alguien puede decir, si conoce que
su hermano o su hermana está en una necesidad y usted calladamente va y deja algo para que ese hermano se pueda sustentar sin que sepa que usted lo hizo, usted está haciendo bendición, una acción de bendecir a esa persona sin necesidad de haber hablado. No le dijo nada a nadie, pero lo hizo. Y esa persona recibió el bien que usted estaba entregando y que él estaba necesitando y ni siquiera tiene que saber que fue usted y usted utilizó la acción de bendecir en ese movimiento, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que la idea aquí de bendición y maldición no tiene que ver solo con palabras, tiene que ver con la expresión de que le vaya bien a alguien, le vaya mal. Y le vaya, me refiero a palabras con acciones, porque hay palabras que pueden desencadenar buenos caminos y hay palabras que pueden desencadenar por la consecuencia de la palabra, no por una regla de decláralo, no, sino por las consecuencias de la palabra que le vaya mal a una persona, ¿no? Porque las palabras pueden motivar, pueden animar, como también pueden deprimir, pueden detener. Entonces, todo esto tenemos que ir entendiendo, ¿no? Entonces, volvamos al texto. Dice Moisés, pongo delante de ustedes que les vaya bien y que les vaya mal. La bendición, si oyeren, escuchan, y ahí utiliza esa palabra Shema, claro que conjugada, pero yo la pongo ahí, Shema, para que la reconozcamos. Dice, los mandamientos, mitzvot de Yahweh. Mitzvot o mandamientos aquí utiliza el síntesis de instrucciones, de reglas, la dirección, un comando, ¿no? La orden que él ha dado. Si ustedes escuchan, Shema, ya lo hemos explicado, pero insistimos en decir que tiene que ver con ciertamente oír, pero obedecer, ¿no? Gracias, a ver, se me había ido ahí. Muchas gracias. Oír y obedecer al mandamiento, ¿no? Que yo ponga en práctica, en este caso, la mitzvot o el comando, la orden que el Eterno ha dado. Poner en práctica, después de haber dado la orden, porque esa es la idea, ¿no? Que se pueda entender el comando de vuestro gobernante que yo les prescribo hoy, ¿no? Una de las reglas para aquellos que dirigen o los generales siempre es que se dejen las órdenes claras, ¿no? Porque si yo no doy las órdenes claras, la gente se equivoca y luego es culpa mía, porque no di las órdenes claras. Pero si doy claras las órdenes, una, dos, tres veces, y luego le pido a la persona, explícame lo que te dije, para saber que esa persona entendió, me explica y correcto, ha captado la idea de la orden, y luego no lo obedece, entonces en este caso, pues, el error o la falla es de aquella persona que no obedeció, porque entendió. Por eso es importante la enseñanza, porque la enseñanza hace ese papel de explicar una, dos, tres veces. Si ustedes no tengan miedo de preguntar una, dos, tres veces, tampoco ni la misma cosa. Eso no es problema, porque para eso estamos, para enseñarles una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y hasta 70 veces, las veces que sea necesario, para que puedan comprender cuál es el fin del mandamiento y puedan ustedes guardar el mandamiento que el Eterno ha establecido para el pueblo, para que alcancen la bendición, ¿no? Esto no solamente es con lo leí y ya obedezcan, no, eso es fatal para el que está enseñando. Hay que explicarlo cuantas veces sea necesario hasta que se logre comprender. Porque de otra manera, decir, pero yo ya les leí, sigo siendo el responsable. Fui un mal oficial que no captó la orden general de enséñales, ¿no? Hay que instruirles una, dos, tres veces para que logren comprender y asimilar cuál es el mandamiento. Voy a repetir. La bendición, si oyeres, Shema, los mandamientos de Yahweh, vuestro gobernante, que yo les prescribo hoy. Y la maldición, dice, si no oyeres, utiliza lo mismo, realmente ahí en el texto hebreo solo añade esa parte de lo, si no, la negación. Si no oyeres, Shema, que significa, no es que tapé mi oído como tal, sino que escuché y no lo puse en práctica. Si no oyeres los mandamientos, si no obedeces los mandamientos, los comandos de Yahweh, vuestro gobernante. Si te apartares del camino, porque hay un solo camino, cualquier camino fuera de este camino que el Eterno ha establecido es la muerte. Si te apartares de este camino que yo te prescribo hoy, te ordeno hoy, para ir en pos de gobernantes, el texto dice dioses ajenos, no en gobernantes ajenos, pero utiliza la misma palabra Elohim, de gobernantes ajenos, diferentes al Eterno, que no has conocido. La idea ahí, conocer, utiliza la palabra en hebreo yadá, que es con quien no has establecido un convenio. Yadá habla de una conexión íntima, ¿no? De
si tú obedeces o sigues en pos de gobernantes con los que no has establecido un convenio previo. Y todos nosotros que estamos aquí, en su gran mayoría hemos establecido un convenio con el Eterno. Cualquier directriz que nos lleve contraria a ese convenio o a formar parte de otro convenio con otra deidad, pues se considera transgresión. Y aquí quiero hacer un alto para explicar algo, porque a veces somos muy inocentes y tratamos de juzgar las cosas de la manera en que podemos nosotros justificarlas. ¿Por qué lo digo? Porque pensamos que, yo sí cumplo ese mandamiento, o yo no me equivoco en ese mandamiento porque yo no me postro ante imágenes. Yo no tengo ninguna otra deidad, o no sirvo a nadie más, ni me inclino ante nadie, ni me persino con ninguna otra religión. Pero hay que entender el contexto en el que fue dado. Este mandamiento fue dado en un contexto donde el mundo antiguo, todo el mundo antiguo entendía que las leyes, la política, y voy a utilizar esta palabra, y la religión no estaban separadas. Que si yo obedecía las leyes y las normas de esta deidad, no era necesario que yo vaya y le presente un sacrificio, un holocausto, para decir que le estoy sirviendo. Al Eterno le servimos hoy, y estamos en un servicio y todos al Eterno, y no necesariamente estamos ofreciendo un holocausto, solamente con que usted obedezca el mandamiento. Hoy cantamos en Shabbat porque nos presentamos delante de él, y porque el mandamiento dice, reúnanse en Shabbat, y el Shabbat obviamente para invocar el nombre del Eterno, al unísono. Pero la diferencia con otras deidades, y les digo esto para que lo tengan en cuenta, no tiene que ver con que es que yo no me he postrado delante de nadie, es que yo no tengo una estampita ni me pongo una imagen delante mío. Eso no es que a usted ya lo califica para decir no infringí este mandamiento, porque la realidad es que las leyes de las naciones es lo que determina a quién estamos sirviendo. Las leyes que usted sigue en su vida determina si está siguiendo o no una deidad. Y eso era como se manejaba el mundo antiguo. Cuando él les dice no sigan las costumbres de esas naciones, era porque sus costumbres y sus leyes eran puestas por sus dioses, aunque los dioses en su momento no los hayan nombrado. Y no era necesario que ellos suban, que sí lo hacían, pero no era necesario que suban debajo de todo árbol frondoso en una montaña a invocar el nombre de tal deidad. Simplemente con la acción de que ellos seguían esa misma normativa, estaban infringiendo la enseñanza de sus dioses. Me explico, voy a ser un poco más claro en este asunto, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos normativas y leyes, ¿no? Alguien puede decir en este momento, yo me libré de la adoración solar porque no estoy reuniéndome un día domingo, estoy reuniéndome el día de Shabbat. Pero se acerca, y lo pongo como ejemplo, se acerca Navidad. Participar de eso, todo el mundo lo sabe, ya lo hemos enseñado varias veces, pero participar de eso, aunque parezca inocente, aunque parezca que es algo que no hace daño a nadie, aunque parezca que es algo que es donde es un deleite de amor, de ternura, de abrazos y de regalos, es algo que es sacrificado a los hijos. Es una especie de culto imperial porque el mundo entero lo hace, que es contrario a la Torá. Y así como nosotros tenemos nuestras fiestas, nuestros feriados, que son los que están escritos en la Torá, el mundo también tiene sus fiestas y sus feriados. Y esa es la idea de que a quién estamos siguiendo, a quién estamos obedeciendo, de quién estamos participando. Pablo lo pone de esta manera y dice, no podemos tomar de la copa del Adón en un Pesach y luego ir y tomar en sus fiestas la copa de los demonios. No podemos nosotros actuar de esa manera. No puedo yo decir, es que sí voy a aprovechar la unión familiar para compartir con ellos, porque igual no estoy haciendo nada malo. El Eterno, a Dios le gusta el amor, y voy a compartir eso con ellos, lo cual es un error, es erróneo. Tenemos que ir entendiendo cómo funcionan las cosas en el Eterno. Miren, y lo que vamos a ir viendo es que el Eterno a ninguno de ustedes nos va a juzgar por las intenciones, nos va a juzgar por las obras. Yo puedo tener buenas intenciones, pero si obro mal, esas intenciones son vanas. Y de hecho, más adelante lo dice, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Uno cree que lo hace por buenas intenciones, pero estás engañado, porque el que hace las cosas que dice la Torá tiene buenas intenciones. El que, contrario al mandamiento de la Torá, intenta hacer algo, tiene malas intenciones, aunque parezcan bonitas, justas o benévolas, son malas intenciones a los ojos del Eterno. Pero nos engañamos, como decía hace un momento, tenemos esa costumbre de engañar a nuestra conciencia y de justificar nuestras acciones y creyendo que eso es correcto, pero con el Eterno no es así.
engañoso es tu corazón, más que todas las cosas y perverso. No suavicemos las cosas. Y la Torah dice, esto es, no busquemos una salida para contrariar eso. No busquemos otro camino alternativo, porque es un camino contrario al eterno. Y por muy bonito que parezca, por muy bueno que parezca, por muy inofensivo que parezca, te va a llevar a la muerte. Y esa es la realidad. Porque aquí vemos la bendición y la maldición está delante de ustedes. La maldición, si no escuchas, si no prestas atención, si ya escuchaste y no obedeces al mandamiento de Yahweh, vuestro gobernante, y te apartas del camino que yo te ordeno hoy, para ir en pos de un gobernante ajeno, y les repito, no es que te tienes que inclinar a eso, pero sencillamente si sigues sus feriados, si sigues sus tiempos, si sigues sus normativas de cómo comportarse, si sigues las mismas leyes que ellos siguen, que ni siquiera son leyes impuestas, sino a veces consuetudinarias, leyes de costumbre, de alguna manera estás siguiendo la obra de esos dioses ajenos. Estás incumpliendo esto. Porque dice, con ellos no has tenido pacto, no has hecho yadá, no has tenido un convenio, no los conoces a ellos. Y se te está prohibido juntarte con ellos. Jacobo, Santiago lo dice de esta manera, ¿no? Que no se equivoquen, dice él. La amistad con el mundo es enemistad contra el Eterno. Cualquiera que pretenda ser amigo del mundo es enemigo de Elohim, ¿no? De Yahweh, bendito sea su nombre. Vamos a avanzar. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 al 20. Aquí lo hace un poquito más claro, ¿no? Deuteronomio 30, verso 19 al 20. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra ustedes. Moisés llama por testigos, por medio del Eterno, ¿no? A los cielos y a la tierra. Y aquí nos está explicando de que mientras haya un cielo azul sobre sus cabezas y haya tierra sobre sus pies, estas leyes están vigentes, no han pasado de moda. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, y qué terrible que diga contra ustedes, que les he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, dice el mandamiento, escoge la vida, ese es el orden, ¿no? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vemos que esa ley o ese mandamiento de escoge la vida, que no es una opción, tú mira cuál coges, no dice escoge la vida, pero es para que vivas bien, tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu gobernante, atendiendo a su voz, siguiéndolo a él. ¿Por qué es importante esto? Miren que el Eterno cuando nos da un mandamiento siempre va a ser en beneficio nuestro. No hay un solo mandamiento que sea en beneficio de él, porque él no necesita nada de nosotros. Todos los mandamientos que están en la Torá son en pro de su pueblo. Es para nosotros, para que te vaya bien a ti y a tus hijos, para que nunca te falte nada ni padezcas como los otros tienen que padecer. Te va a ir bien. Él dice, yo hago misericordia, y ahí utiliza la palabra Gesed, que está hablando de benevolencia, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sin embargo, pues visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y los cuartos, ¿no? De todos los que me aborrecen. Es bueno el Eterno, es bueno. Todo lo que estoy leyendo aquí no es ni siquiera con la intención de amedrentar, ni asustar, ni condicionar la mente de nadie en la astucia de la religión para querer algo de ustedes, en lo absoluto. La idea es sirvan al Eterno, que es el que nos llamó. Sirvamos a Él porque primero nos conviene servirle a Él, nos conviene hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. De otra manera, nos va a ir mal. La idea aquí de lo que se está enseñando, solo lo único que hago estoy repitiendo las palabras de Moisés, no es algo mío, no me lo invento, no es un discurso mío, estoy solamente tomando las palabras que hace 3.300 años se le dijo a nuestro pueblo y tal vez hago una especie de explicar el contexto para entender que ellos no necesitaban eso, vivían el contexto, pero buscar explicar estas cosas, porque lo que Moisés está haciendo ahí es amar al pueblo. No les está amenazando para meterles miedo, no, los está amando, como cuando dice Yeshua vio y los amó. O sea, hay amor detrás de eso, porque busca el bien del pueblo. Está buscando que les vaya bien, que en todo lo que emprendan les vaya bien, que cada actividad que hagan les va a ir bien, van a tener bendición y en abundancia. Y no solo, no hay que esperar a la tierra prometida para que eso ocurra.
No, en el campo, en la ciudad, en lo que tú quieras, serás bendito al entrar, al salir, habrá bendición. Dice, estas bendiciones vendrán a ti y te alcanzarán, pero también con ello viene el contraste. Si no obedeces, lamentablemente, estas maldiciones vendrán a ti y te alcanzarán. Eso es importante porque a veces tenemos la idea de que estoy obedeciendo, me va a bendecir, pero cuando no se está siguiendo la escritura, cuando no se reverencia el Shabbat, cuando no se tiene temor del Eterno, cuando no se guardan las fiestas del Eterno, creemos que la maldición no va a venir y creemos que eso no nos va a alcanzar. A mí no me va a pasar, lo cual es un error. Aquí hay una promesa, un contrato, un pacto que él dice, te juro que te va a venir maldición, te va a pasar mal. La palabra del Eterno está de por medio y él cumple su palabra. Tú incumples el mandamiento, tenlo por seguro de que te va a ir mal. Tenlo por seguro de que no vas a tener victoria en nada de lo que hagas. Tenlo por seguro que vas a vivir en derrota y en depresión. Tenlo por seguro. O sea, no pienses que no te va a pasar mal. Eso es un error. Creer que espero que no me vaya mal y o me persino o hago una bendición o salgo de mi casa orando el Shema, creyendo que me va a ir mal, pero no guardo el mandamiento. O sea, perdón, creyendo que me va a ir bien, pero no guardo el mandamiento. Entonces, les va a ir mal. Eso es absolutamente certificado por la palabra del Eterno. Él ya lo habló. Es imposible que les vaya bien si obramos mal. Es imposible. Entonces, la idea aquí es por el bien de cada uno de nosotros. Todas estas palabras no están buscando el bien ajeno, sino el bien de cada uno de nosotros. El bien propio, para que les vaya bien. Debemos entender cómo obra el Eterno y seguir el dictamen del Eterno. Voy a volver a leer. Dice, a los cielos y a la tierra he puesto por testigo contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu gobernante, atendiendo a su voz y siguiéndolo a él, porque él es vida para ti. ¿Se dan cuenta lo que dice? Porque él es vida para ti. Él es la vida para cada uno de nosotros. Y prolongación de tus días y en buena vejez, porque prolongación de los días, como lo hace el ser humano, lo que ha ofrecido el ser humano, es prolongarte a una máquina, a estar conectado, prolongarte a estar condenado a vivir con pastillas y medicamentos. Eso es lo que ofrece el hombre, pero el Eterno no ofrece eso. Dice, tendrás buena vejez. Prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Que les habría de dar. Miren, aquí está lo que hablamos al inicio, la introducción en la que vamos a ir abordando también, lo más breve que se nos permite el tiempo, dice, a lo largo de los anales de la historia, nuestra especie ha sido azotada de manera perenne por tres males, y eso lo explicamos también. La primera es la hambruna, las pestes y enfermedades, y las guerras. Quiero que sigan conmigo, busquen en sus Biblias Deuteronomio capítulo 28. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28. Vamos a ir leyendo. Vamos a ir saltándonos algunos versos porque el tiempo no nos daría al momento de leer todo el capítulo 28, pero sí vamos a ir entendiendo. Deuteronomio capítulo número 28. Bueno, sí, yo les dicto los versos. El verso 1, vamos a leer la primera parte. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh, tu gobernante, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh, tu Elohim, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Yahweh, tu gobernante, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y miren, aquí cita las bendiciones, voy a leer el verso 3, dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las criadas de tus vacas, las crías de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y miren que todo esto con respecto a la bendición nos habla hasta el verso 14. Continúa hablando de la bendición y da explicaciones de que el cielo pues dará su lluvia, la tierra dará su fruto, no tendrás temor de tus enemigos, y todo eso lo explica. Y se dedica, voy a utilizar la palabra versos, Moisés se dedica a explicar la bendición en 14 versos.
en estos pequeños párrafos. Pero sin embargo, cuando usted va a leer ahora la parte contraria de las maldiciones, como para que le quede claro al pueblo que tiende a ser necio, desde el verso 15 hasta el 68, cuente ahí cuántos versos son, que se les dedica a las maldiciones y explicar las maldiciones. Voy a leer el verso 15 en adelante. Dice, pero acontecerá, o sea, te va a suceder. Él no dice, tal vez, pueda que no, pueda que sí, probablemente no, te va a suceder. Que si no escuchas la voz de Yahweh, tu gobernante, procurando cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No hay forma de correr a eso. Te van a alcanzar. Dice, maldito serás en la ciudad, maldito en el campo. Y recuerden que la palabra maldito tiene que ver con que te va a ir mal. Te va a ir mal en la ciudad. Te vas al campo, también te va a ir mal. Maldito será tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Miren el verso 21, voy a saltar al verso 21. Dice, Yahweh traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma, de la tierra en las cuales entras para tomar posesión de ella. Y ahí está hablando de mortandad, enfermedades, pestes. Yahweh te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, te perseguirán hasta que perezcas. Verso 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Miren, aquí está hablando ya ahora del alimento. Cuando dice los cielos serán de bronce, la tierra de hierro, significa cielos de bronce no va a haber lluvia, va a haber sequía. Tierra de hierro no vas a poder sembrar nada, no es una tierra húmeda, vas a morir de hambre, porque la base alimenticia de todo el planeta, de la supervivencia, son los vegetales, los árboles, los alimentos. Y como tal, porque de ahí hasta los animales herbívoros comen de ellos, los carnívoros comen a los herbívoros. Nosotros pues somos herbívoros, carnívoros, y todo ello pues proviene de la tierra y del cielo, pues hablando de las lluvias. Verso 24, dará Yahweh por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Verso 25, Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrán contra ellos y por 7 caminos subirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Aquí vemos cómo expresa claramente en las 3 pestes de las cuales el Eterno le dijo al pueblo de Israel, ustedes serán libres de ellas. Aquí hablaba del alimento, hablaba de la guerra y también hablaba de las pestes. Ahí nos damos cuenta que el Eterno coge un pueblo y les dice, a ustedes no les va a pasar esos males que le ha acontecido a toda la humanidad desde que tienen memorias, desde que llevan crónicas y registros, a ustedes no les va a pasar. Obedezcan, obedezcan, pero no quisieron obedecer. Y vemos la historia del pueblo que no obedeció, ciertamente. Y voy a leer un poco más el verso 27, me salto al verso 27. Dice, Yahweh te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, de la que no puede ser curado. Y vemos que eso nos habla en el libro Apocalipsis también, ¿no? Aquellos que se dejan marcar es lo que les va a ocurrir. Yahweh te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu. ¿Se entiende? La desestabilidad mental de la que está estudiando aquí, con locura, con ceguera. Dice, y aquí no está hablando de ceguera física, porque no lo describe así en los próximos versos. Luego dice turbación de espíritu. Dice él, y palparás al mediodía como palpa el ciego. Vemos que no es física la ceguera, en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Vemos que la prosperidad del Eterno es una salud no solamente física, sino mental. Te va a dar la salud mental. Ustedes han visto que no solamente los pobres, hablando de clases, se deprimen o se drogan. Hay ricos que se deprimen con todo el dinero que tienen. Hay ricos que se drogan porque no saben qué hacer con su vida. O sea, esto no es algo es que cuando tenga esto, se me va a pasar. El día que alcance esto que sueño, ya se me va a pasar. Con el Eterno no es así, la maldición para el pueblo. Esto está hablando para el pueblo específicamente. Pero quiero llevarlos a que estas cosas
de que vemos que no respeta clases, esas depresiones, el Eterno dice, a ti no te va a pasar. Si tú obedeces esas cosas, a ti no te va a pasar. Esa depresión, esa locura de sabotearse a sí mismo, a veces sabotean en sus propias relaciones, se sabotean en sus propios trabajos, se sabotean con sus cosas que les pasan bien. Pueden ganar mucho dinero, pueden entrar en un buen trabajo, pero aún así mismo no saben funcionar coherentemente en eso. Y eso es lo que el Eterno dice, a ustedes no les va a pasar eso, porque ustedes serán sabios para arreglar sus problemas, sabios para dirigir sus vidas. La gente dirá, ¿qué pueblo tan sabio y entendido es ese? Que conoce la Escritura, conoce la palabra. No nos va a acontecer lo mismo que a ellos. Es la promesa del Eterno si guardamos cada uno de sus mandamientos, si guardamos cada uno de sus preceptos que Él nos ha demandado. Voy a leer el verso 32. Dice, tus hijos y tus hijas serán entregados a otros pueblos. Tus ojos verán y desfallecerán a ellos todo el día. Y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. Y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Vemos que la peor maldición que hay en la Escritura, bueno, una de las peores, es trabajar y afanarte trabajando por algo para que otro lo consuma, para que otro lo tenga. Por eso ustedes ven que las leyes de la guerra les dice quién es el varón, pasa oficial a decir quién es el varón que recién se ha casado, vaya y tome su mujer. ¿Quién es el varón que ha sembrado su viña? Vaya y coma del fruto que todavía no da. ¿Quién es el varón que ha edificado su casa? Vaya, ellos no entran a la guerra. ¿Por qué? Porque con el Eterno no puede haber ni un sinónimo de maldición en cuanto a las acciones. ¿Qué significa? Que no vayan a decir, esto es por defender a su país o por obrar delante del Eterno, fueron y dieron sus vidas, y otro tomó su mujer, y otro se quedó con su casa, y otro se quedó con sus viñas. Eso no pasa con el Eterno. Legalmente están exentos. Dice, esas personas no van a entrar en eso porque eso es una maldición. Haber muerto sin disfrutar de tu trabajo es una maldición. El Eterno dice, mi pueblo no está bajo maldición. Ellos se colocan bajo maldición. Pero yo jamás les voy a hacer entrar a ellos en maldición o en algo que aparente maldición. Que por eso les dice a ellos, ustedes no van a la guerra. Ustedes vayan y disfruten, porque solo el que es maldito por mí es el que muere sin haber disfrutado lo que hizo. Haber tomado una mujer y que otro la tenga. Haber construido una casa y que no la habite, sino que viva otro. Haber dejado ahí una viña, trabajado, sembrando todo para que otro venga y la coma. Eso no pasa con mi pueblo, dice. Eso pasa con sus enemigos y lo que les tiene que acontecer a sus enemigos. Y a veces nos esforzamos trabajando tanto en algo y creemos que eso nos va a rendir fruto y es como citando a las palabras del profeta, ponen su jornal en saco roto y se esmeran en trabajar más creyendo que eso nos va a ayudar y vamos al punto del Shabbat, por ejemplo. Creo que trabajando más en el Shabbat y trabajo hasta los sábados por darle de comer a mi familia y trabajo hasta los sábados para esto, porque hablando de un negocio propio, ¿no? Estoy hablando de quien está sometido a un sistema, sino de un negocio propio y creer que eso me va a servir de algo, hermanos, no funciona de esa manera. No funciona así delante del Eterno. Creer que es que eso es lo que vale la pena, estamos acarreando maldición para nuestro pueblo, aunque creemos que acarreamos más dinero, estamos juntando más dinero. Porque así como vas a elevar tu dinero que consigues ese día, créanme que se les van a elevar las deudas y vas a quedar siempre en números negativos. No funciona de esa manera con el Eterno. Con el Eterno es guarda mi mandamiento y vas a ver cómo te va a ir bien en todo lo que emprendas. Una de las cosas, mis hermanos, y hago colación al Shabbat porque es el más cercano que tenemos, el de los mandamientos, y es uno de los principales. Si ustedes no respetan el Shabbat, si alguien que me está escuchando no respeta el Shabbat, no tiene temor del Eterno delante del Shabbat, como lo debería de tener de su padre o de su madre, como porque está escrito en el libro de Levítico, teme a tu padre y a tu madre, y guarden y reverencien mi Shabbat. Si ustedes no hacen eso, no les va a ir bien. Ese tenganlo por seguro. No les va a ir bien en nada de lo que emprendan, vivirán cansados. Como dice más adelante en este mismo capítulo, llegará el día y dirán quién diera que fuera la noche. Llegará la noche y dirán quién fuera que llegue la mañana. Vivirán atados a, como dice la maldición, aquí no con salud como tal, buena salud, sino que gozarán de enfermedades, gozarán de conflictos con todo el mundo. Porque lo que estamos viendo aquí es esto, mis hermanos. Les digo, esto es lo que trato de transmitir con respecto a la parte que les pido a todos que huyan de eso, que no obedezcan a eso, sino que sirvan al Eterno.
A ver, se quedó ahí. Ya no quiero obedecer. A ver, y ahí, más abajo ha sido. Ok. Entonces, miren, ¿cuál es la idea de todo esto? Que se alejen de ese tipo de pensamientos que los puedan llevar a ustedes a transgredir el mandamiento. Por cualquier motivo que sea que parezca muy inocente, aléjense de esas cosas, porque no nos va a ir bien, no nos va a ir bien. Miren, aquí el Eterno promete, no vas a tener hambre, no vas a tener guerras, no vas a tener enfermedades, pero la verdad es que vamos a terminar cayendo en el engaño y el espejismo del mundo, que cree que te ha solucionado todo eso, pero no lo ha solucionado. Porque cuando habla de que vas a obtener comida y comida en abundancia, habla de buena comida. No habla de una multitud de alimentos, entre comillas, que no te van a hacer bien a tu salud, que te van a enfermar. Vas a padecer todas las enfermedades que ellos padecen. Vamos a depender de las mismas condiciones médicas que ellos. Eso no es lo que te promete la Torá. Eso es maldición. Guerras, tal vez en un microcosmo, en cada vida de cada uno de nosotros, vas a estar mal con todo el mundo. Vas a tener deudas con todo el mundo. Porque dice en Deuteronomio también, en capítulo 28, que los extranjeros que entren a tu tierra, ellos, tú les vas a prestar a ellos, no ellos a ti. Pero si tú desobedeces, pues esos extranjeros prosperarán en tu tierra y tú terminarás sirviéndoles a ellos. Y muchas veces vivimos endeudados, la gente vive endeudado con todo el mundo y viven solamente para pagar o para cobrar algo que al rato se va en paga y se pierde y vivimos día tras día y creemos que así se tiene que vivir. Así no es la vida que el Eterno estableció para nosotros. Esa no es la forma de vivir. Esa es la forma que el mundo te da. La forma que ellos te señalan de cómo tienes que vivir. Pero así no pidió el Eterno que hagamos nosotros. Nosotros tenemos que tener vida y vida en abundancia. Que podamos dormir bien. Que podamos tener para ayudar, para prestar, para poder dar y ser bendición a los demás, no para sobrevivir, porque a eso no nos ha mandado el Eterno. Entonces, ese es el punto de lo que quiere enseñar el mandamiento. Vamos terminando porque ya se nos acorta el tiempo. Les decía, bueno, esto sí hablamos un poco de no caer en el espejismo de lo que es la bendición del hombre en el siglo XXI, que creemos que ya lo han resuelto todo. Miren que cuando dice la profecía, cuando digan paz y seguridad, entonces caerá sobre ellos destrucción repentina. Y creemos que eso es algo que vendrá en el futuro. Pero la realidad de ello es que hoy estamos viviendo tiempos en los que el mundo dice paz y seguridad. Porque a diferencia de esto, nosotros, la verdad es que no tenemos idea de lo que es la hambruna. No tenemos idea de qué es eso. Si ustedes han leído literatura de aquellos que han escrito acerca de eso, por ejemplo, en 1660 y pico, un francés escribió de lo que era la hambruna en sus tiempos y decía la gente comía lo que había, la sangre y los tamales se comían para tener algo en la barriga. Buscaban, y el libro de las crónicas también habla de lo que aconteció para nuestro pueblo, como ellos tuvieron que comerse a sus propios hijos. Este capítulo 28 de Deuteronomio también lo habla. Buscaban, comían en el libro de crónicas la cabeza de un buey, la vendían, el excremento de paloma para comer, porque no había nada más. A veces nosotros aguantamos una vez al año, un día sin comer, pero eso no es hambruna. Eso no es saber de tener 2, 3, 4 días sin comer, sin haber probado bocado y no saber cuándo vas a comer. Eso es terrible, es una de las cosas más insoportables que el Eterno dice a su pueblo, ustedes no tienen por qué pasar por eso. Pestes y enfermedades, vivir postrado, vivir sin poder hacer las cosas, esas son las cosas que el Eterno dice, ustedes, no es para ustedes. Las guerras, por lo consiguiente, tampoco nosotros somos una generación, por lo menos hablo de mi generación, que no conoce lo que es la guerra, que no tiene idea de lo que es la guerra. Aún el mundo antiguo entendía que estar en paz con una nación o estar en paz con alguien era un estado momentáneo, ¿no? La paz para ellos era algo momentáneo. Ellos decían, si Francia y Alemania están en paz, era una forma de decir, hoy no están en guerra, no sé el próximo año. Pero para nosotros la idea de la guerra es una cosa como inverosímil, inconcebible, de decir, no, es que, no, ¿cómo van a entrar en guerra? Pensamos que eso no sucede. Y eso va a afectar mucho porque las guerras van a venir y nuestra generación la va a ver. Y muchos que no están preparados, que mentalmente no tienen la conciencia ni siquiera para decir, yo no tengo ningún temor de sacar un hacha y borrarle la cabeza a alguien por defender a mi pueblo. Como hemos sido criados en esa condición de que nada malo pasa, cuando vengan las guerras no van a poder soportarlo.
porque no entendemos qué es eso. No entendemos lo que es una guerra verdaderamente, el dolor de ello. Creemos que la gente está preocupada por sus propias conveniencias, por sus propias comodidades, por lo que yo quiero, lo que necesito. Me preocupo por qué programa ver en Netflix, me preocupo por qué voy a comer mañana, si un dulce de esto o dulce de aquello, pero no entendemos estas condiciones donde depende la vida del ser humano. Y estamos tan desconectados de lo que es el concepto de la guerra que cuando llegue, porque va a llegar, eso es inevitable para que venga Yeshua, los que son débiles de mente no van a sobrevivir a eso. Y cuando digo sobrevivir no es que no van a poder respirar, sino que van a desfallecer porque no tienen lo que se necesita para ello. Porque les da miedo matar una mosca. Entonces no van a poder defender a su pueblo como es requerido. Vamos terminando. Profecía de Jeremías, capítulo 23, versos del 16 al 17. Profecía de Jeremías, capítulo 23, versos del 16 al 17, dice lo siguiente. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. No escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Y aquí digo lo que dice el Eterno, no escuchen aquellos, se llamen profetas, maestros, apóstoles o como quieran llamarles, que les dicen bien, les va a ir bien, todo va a salir bonito, mientras les están enseñando a transgredir el mandamiento. No escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Los alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Yahweh. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Y por eso dice atrevidamente, porque ellos dicen que Yahweh ha dicho. Tenemos la bendición del Eterno. El pueblo de Israel vemos en los profetas que muchas veces pensaron así y enseñaron así. Paz, no nos va a pasar nada. Dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿Quiénes son los que me irritan? Los que transgreden la Torá. A ellos les dicen, Yahweh dijo, paz tendrán. No va a haber guerra, no te preocupes. No te va a pasar nada, vas a tener comida en abundancia. Sigue transgrediendo la fiesta, sigue transgrediendo el Shabbat, sigue transgrediendo el mandamiento de la obligación de ser justo, de caminar conforme a la justicia. No te preocupes. Y porque no te lo dicen así, lo que hacen es tergiversar el mandamiento, sacarlo de contexto y eso te enseñan. Te enseñan a transgredir el mandamiento de una manera tan sutil que tú crees que, no, sí, así es, ¿no? Así ha sido, me limpio la conciencia de no transgredir. Anda nomás a la fiesta, a fin de año, celebra con la familia, celebra tranquilamente. En tu corazón tú sabes que no le sirves a esos dioses, tú estás haciendo lo que es correcto. No pares bola, porque ídolos no tenemos en el mundo, no existen, dijo Pablo. Y así enseñan a la gente a transgredir, así enseñan a la gente a pecar, cauterizando sus conciencias con una pésima enseñanza. Y a ellos le dicen, a los que le irritan al Eterno, paz van a tener. Ustedes son más sabios que ellos, ustedes son maduros que ellos. No sigan esas enseñanzas. Dice, no escuchen a esos profetas que les profetizan y les alimentan solamente con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Yahweh. Dicen atrevidamente a los que le irritan. Yahweh dijo, paz tendrán. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su propio corazón, les dicen, no va a venir mal sobre usted. Sigue preocupándote por qué vas a comprar, qué ropa te vas a poner, por preocuparte de esto y aquello. No te preocupes por guardar los mandamientos, eso es lo de menos. Eso ya sabemos. No, preocúpate más bien por las cosas que tú buscas. Sigue tu propio camino, la obstinación de tu propio corazón. El pueblo que quedó rendido en el desierto, de acuerdo al libro de la Torá y como luego lo señala el Salmo y más adelante el libro de Hebreos, vemos que dice, ellos fueron una generación que andan divagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Se preocupaban por sus propios intereses y no por el interés del Eterno. El interés del Eterno es común. Nosotros nos debemos preocupar por cuál es el interés del Eterno. ¿Qué es lo que Él ha dicho y qué quiere? La gente se preocupa y tiende a preocuparse más bien por lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiero? Y eso es lo que haré. Y no por lo que el Eterno busca. Y son cosas que no podemos entender a veces, ¿no? Pero para eso estamos aquí, para no cometer esos errores y aprender. Continúo la lectura, dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahweh y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a la palabra de Yahweh y oyó? La acabamos de leer y léanlo ustedes en Deuteronomio capítulo 28. Estén atentos a la palabra del Eterno. He aquí que la tempestad de Yahweh saldrá con furor y la tempestad está preparada, caerá sobre la cabeza de los malos, los que transgreden. No se apartará el furor de Yahweh hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderán cumplidamente. En los postreros días la gente va a entender esto, porque el Eterno habrá obrado con su palabra, habrá hecho cumplir su mandamiento. Y ahí entenderemos, habrá hecho cumplir su juicio.
y entenderemos, porque solo cuando hay juicio en la tierra, el pueblo aprende rectitud y justicia, y el Eterno va a hacer un juicio más. Miren, algo que tal vez no sé si lo conozcan, pero bíblicamente, y estemos preparados para esto, eh, profecía como tal, antes de que haga el eterno juicio al mundo, que es lo que estamos esperando para que venga el reino, sepan ustedes que antes de hacerle juicio al mundo, primero nos va a hacer juicio a nosotros, porque el juicio empieza por la casa del Eterno. Primero nos va a limpiar, nos va a separar la paja del trigo, y después de que nos limpie, vendrá a hacer juicio al mundo. Pero primero viene sobre nosotros, así que cuidemos nuestros caminos. Miren que Yahweh irritado le dice al profeta que a quien haya venido sus sueños, sus experiencias, sus visiones, que son contrarias, que les dicen a los que han transgredido, les va a ir bien, dice, quien sea el sueño, cuente su sueño, pero quien haya venido mi palabra, cuente mi palabra verdadera. No es como fuego mi palabra, como martillo que quebranta la roca. Aprendamos a buscar al Eterno, a aprender de su palabra, de sus mandamientos, para que estas cosas que están destinadas para los transgresores no nos acontezcan. Y para eso es entender correctamente cuál es la escritura, cuál es el mensaje del Eterno. Es importante que aprendamos, porque podemos confundirnos y creer que estamos guardando correctamente el mandamiento y no lo estamos haciendo correctamente. Creemos que estamos haciendo correctamente las cosas, pero la realidad es que no es así. Por eso es importante mejorar y cambiar. Dice, esto está en el libro de Jeremías, no le puse la cita, pero es Jeremías 17, el verso del 7 al 10. Dice lo siguiente, y con esto terminamos. Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh. Miren, bendito, y aquí hablamos otra vez de la bendición. Esto es para nosotros y tenemos que hacerlo nuestro, porque está ahí para alcanzarlo. A ningún otro pueblo se le dice esto, solamente a nosotros. Pero busquémoslo, porque es para nuestro bien. Nos va a ir bien, en serio que nos va a ir bien. Y dice, bendito el varón que confía en Yahweh, cuya confianza es Yahweh, que realmente uno confía. Y miren que quiero hacer un énfasis en esto, por lo que va a decir más adelante, es que a veces en verdad la gente no confía. A veces tenemos que decidir, o guardo el Shabbat o consigo este dinero. Un ejemplo burdo, pero ¿qué sucede? No, es que será que, no, y es que mañana no voy a tener que comer. Me voy por conseguir el dinero. No confían en el Eterno. Y ahí es lo que acarrearon es maldición sobre sus vidas, porque vendrán esas maldiciones y te alcanzarán. Transgrede el mandamiento y te aseguro que te va a ir bien. O sea, no hay forma de que se te vaya bien, no hay forma, no existe la manera. Creerás que te va bien en la ilusión y el espejismo que el mundo te presenta, pero eso no es lo que el Eterno quiere para nosotros. Guarda el mandamiento, aunque digas mañana no tengo que comer, aunque tengas solamente un pedazo de pan, guárdalo y vas a ver cómo te va a ir bien en los posteriores días, porque así Él lo ha dicho. Porque serás como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía, y no se fatigará ni dejará de dar fruto. No se fatigará ni dejará de dar fruto. Y miren lo que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, escudriño la mente y te pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra, no el fruto de tu intención. Es que yo tenía buenas intenciones, no es el fruto de tu intención, el fruto de tu obra. Y miren que lo bonito de toda esta predicación es para animarnos, porque ciertamente no es para que nos sintamos tristes, sino realmente, lo digo para los que nos están viendo, es para animar al pueblo a que se acerque al mandamiento. Acerquémonos al mandamiento del Eterno. Acerquémonos a buscar el rostro del Eterno, porque realmente eso es lo único que nos va a dar vida. Acerquémonos y terminamos con esa recomendación. Hermanos, si en algún momento ustedes se topan con una decisión que tienen que tomar entre seguir un mandamiento o cualquier otra cosa que parezca inofensivo, que parezca bueno, sigan el mandamiento, porque engañoso es tu corazón más que todas las cosas y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice, yo Yahweh conozco tu corazón y bajaré para dar a cada cual conforme a su obra, conforme a su realidad. Doy paso a mi hermano Marcelo que nos va a ayudar con la enseñanza el día de hoy.